la alabanza hizo su milagro, ¿no? La iglesia se llenó. Qué bueno. Y nosotros seguimos retomando hoy el libro de Primera de Tesalonicenses. Hace 8 días predicó Iván. Y yo aquí en la iglesia y yo en Granada, ¿no? Entonces, para que retomemos y nos conectemos de nuevo con la carta que estamos estudiando, Primera de Tesalonicenses. Estamos todavía en el capítulo 2, nos ha tomado ya un tiempo, pero pues qué conveniente, ¿no? El tema para hoy. La iglesia requiere un cuidado celoso, es el tema que vamos a estar mirando, considerando los versículos del 17 al 20. Hoy vamos a ver la primera parte, no vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a ver hoy lo que corresponde al versículo 17. Y decía que tan conveniente, porque pues no es nuevo, no es indiferente, de hecho, para ninguno de nosotros lo que está pasando en el Medio Oriente. No crean que es algo casual, que es algo que se menciona porque sí, cierto, y que por allá hay unas guerras y que no tienen nada que ver con nosotros. Al contrario, tienen mucho que ver y están absolutamente conectadas con los propósitos que Dios tiene para la humanidad en general y para todo el universo. No son cosas sueltas, tenemos que estar atentos y Dios quiere cuidar su iglesia hasta el último día, hasta el día en que seamos arrebatados y llevados de esta tierra a su misma presencia. Y bueno, conveniente porque justamente a partir de lo que vamos a ver hoy, vamos a entender que Dios está muy interesado en cuidar su iglesia hasta el último momento. Es muy importante. Y también vamos a aprender un poquito de cómo debe ser el cuidado de los pastores por su grey, ¿cierto? Vamos a ver que son unas palabras que al principio nos van a sonar muy bonitas y tal vez dejemos de ver el fondo de lo que Dios nos quiere enseñar, y yo quiero que aprendamos hoy acerca de la importancia de esto. Recordemos que Pablo, Silvano y Timoteo, que son los misioneros que estuvieron ahí en Tesalónica levantando esa iglesia, pues tuvieron que salir a causa de las amenazas, ¿cierto? De las amenazas de muerte, tuvieron que salir repentinamente, especialmente Pablo tuvo que irse a Corinto desde donde escribió la carta. Y hemos estudiado hasta ahora cómo sus enemigos y sus contradictores, que bueno, finalmente sabemos que quien está detrás de todo esto es Satanás mismo, tratando de destruir la obra del Señor. Y ahora aprovecha este momento también para hacer creer a los tesalonicenses, a los creyentes, que sus pastores los abandonaron y que no era verdad lo que les habían prometido, y ese amor que les prometieron desde el principio y que les manifestaron se olvidó y simplemente salieron corriendo y los dejaron tirados. Y obviamente eso no es cierto. Pablo, a través de estas palabras, va a contrarrestar esas acusaciones y a devolverle la confianza a los creyentes de Tesalónica. Y vamos a ver entonces que Pablo tuvo que tomar también decisiones al respecto. Él dijo, bueno, yo me voy, pero no voy a dejarlos tirados, vamos a tomar algunas decisiones y hacer lo que corresponde, porque Pablo entiende muy bien la responsabilidad que Dios le ha dejado de cuidar la iglesia. Y vamos a ver esto a través de 3 aspectos bien importantes en cuanto al cuidado de la iglesia. Ya ahorita vamos a leer el pasaje. Bueno, leamos el pasaje de una vez, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 al 20, leámoslo completo. Dice la palabra de Dios: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida?
Vosotros sois nuestra gloria y gozo, ahí en el 20. Vamos a orar. Señor, háblanos al corazón, enséñanos, permítenos ver el fondo de estas palabras y permítenos ver más allá, Señor, tu corazón mismo manifestado a través del amor de Pablo por estos creyentes de Tesalónica, y a nosotros también, Señor, a través de tu palabra y del cuidado de los pastores que has dejado con ese propósito, Señor. Y también que aprendamos de este ejemplo de Pablo sobre cómo seguir haciendo la obra, cómo seguir llevando a cabo el ministerio, siempre, Señor, manifestando ese amor para que el mundo pueda ver que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Permítenos mirar el fondo, permítenos tomar decisiones respecto al papel que desempeña cada uno de nosotros, porque obviamente, Dios, entendemos que cada creyente, cada persona que has levantado, cada persona que ha nacido de nuevo, Señor, tiene un compromiso con tu iglesia, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y permítenos ver más allá de esas palabras lindas que podemos leer en estos versículos. Usa tu palabra, úsame a mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo edificando tu iglesia. Y también, Señor, considerando los tiempos que estamos viviendo, si hay alguien aquí que no te conoce aún, Señor, que a través del mensaje pueda comprender la obra que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz para salvación, para redención, para perdón de sus pecados y para una vida eterna a su lado, Señor. Yo te dejo en tus manos este tiempo y te oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tres cosas que tienen que ver con el cuidado de la hora. Bueno, yo les voy a mostrar acá el bosquejo en general de estas tres cosas. Un cuidado que requiere comunión, porque nuestro tema es la obra del Señor requiere un cuidado celoso. Y ese cuidado requiere comunión en primer lugar en el versículo 17, que es lo que vamos a ver hoy. También un cuidado que está amenazado en el versículo 18. Y en tercer lugar, un cuidado que demanda el mismo Señor en los versículos 19 y 20. Como les dije, hoy vamos a ver solamente lo que corresponde al versículo 18, y es un cuidado que requiere comunión, en el versículo 17, perdón. Y para que nos ubiquemos bien en el pasaje dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y vamos a ver ahí dos aspectos fundamentales en este primer versículo, en el versículo 17. Y básicamente ese cuidado se hace a través de un amor auténtico. No hay otra forma de cuidar a la grey de Dios, no hay otra forma de cuidar a las ovejas. Las ovejas no se pueden cuidar dándoles rejo, castigándolas, amarrándolas, encerrándolas, sino a través del amor. Las ovejas son muy delicadas. Las ovejas, no sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de criar ovejas, pero son delicadísimas, son de mucho cuidado, son muy vulnerables, muy débiles, muy frágiles. Y lo que funciona es el amor del pastor que cuida a esas ovejas. Y obviamente en estos pasajes una lección tremenda para quienes ejercen ese ministerio de cuidar ovejas, de ser pastores de una grey que Dios ha puesto en sus manos. Y bueno, ¿quién no se ha separado en algún momento de un ser querido? Bueno, muchos, ¿cierto? Los papás cuando sus hijos ya están creciendo los mandan a estudiar a una parte y a otra, y esas separaciones duelen. Yo siempre pienso que no es necesario, que es mejor ahorrarse ese dolor. Yo toda la vida pensé, y algunos tal vez se van a reír y ojalá se rían, sí, porque es un sueño muy tonto. Yo cuando era pequeño me pensaba que yo iba a trabajar y a ganar dinero y a construir una casa grande donde viviera con toda mi familia, todos mis hermanos y con todos, mi mamá, mi papá. Y eso es un sueño tonto porque, bueno, los hermanos se casan, tienen hijos y cada uno busca su independencia. Pero es algo como lo que siente Dios hacia nosotros, y finalmente el deseo de Dios es que estemos todos juntos con Él en la eternidad. En esa comunión fraternal, en esa unión unos con otros, una unión tan fuerte y tan cercana que yo puedo leerlo en esas palabras de Pablo. ¿Y quién no se ha separado, no? Eso de algún ser querido, eso produce
frustración, tristeza, ¿cierto? Y a fin de año pues anhela que en la celebración navideña esa gente venga, ¿cierto? Esos hermanos, esos hijos, esos padres, esos tíos, esos primos. Bueno, y eso pasa, ¿cierto? Por lo menos es parte de la costumbre nuestra. Y Pablo dice, o empieza con esas palabras, ¿no? Pero nosotros, hermanos. Y otra vez usa esa frase que habíamos visto antes, que ya hemos visto varias veces, no solamente en Tesalonicenses, sino en Efesios, en Colosenses, en Filipenses, ¿cierto? Hermanos. Pero nosotros, hermanos. Y ese pero marca un contraste fuerte entre lo que dicen los contradictores y la actitud de Pablo y los demás misioneros. Ellos dicen que nosotros nos fuimos y los abandonamos, pero nosotros, hermanos, no pensamos como ellos, pero nosotros, hermanos, queremos seguir al lado de ustedes, pero nosotros, hermanos, anhelamos estar con ustedes y verlos cara a cara pronto y estar otra vez con ustedes. Obviamente Pablo y los misioneros saben que no se pueden quedar toda la vida con ellos, ¿no? La tarea es un poco crítica, es levantar iglesias, dejarlas con sus líderes, con sus ancianos, con sus pastores, e ir a otro lugar a levantar otra iglesia con las mismas condiciones. Eso causa cierta tristeza y es de la que Pablo está hablando y de alguna manera lo manifiesta. Pero nosotros, hermanos, queremos manifestarles nuestro amor y decirles que queremos estar con ustedes. Es mentira lo que están diciendo los otros. Queremos estar con ustedes y vamos a aprender un poco acerca de eso. Y es que es clave que entendamos que la comunión fraternal cristiana es importante en la iglesia. Ya habíamos estudiado en Filipenses esa comunión, la importancia que tiene la comunión entre nosotros, la unidad entre creyentes en cuanto a la predicación del evangelio se refiere. El mundo no va a creer en ningún salvador ni en ninguna vida eterna si la iglesia no tiene esa unión fraternal cristiana, esa comunión firme, fuerte unos con otros alrededor del Señor Jesucristo. Y como dije, pues suenan lindos estos versículos, ¿cierto? Suenan bonitos, muy tiernos, pero ¿qué podemos aprender de eso? No están en la Biblia solamente para adornar la doctrina. Están en la Biblia para enseñarnos que es importante y que nosotros tenemos mucho que ver con lo que está hablando Pablo aquí. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros estamos comprometidos con eso, nosotros entendemos la importancia de estar cerca de ustedes y así lo vamos a hacer y nos vamos a esforzar y les vamos a manifestar ese anhelo que tenemos hacia ustedes. De hecho, lo vamos a ver más adelante con unas palabras bastante fuertes, no lo vamos a estudiar hoy. Bueno, lo vimos cuando leímos el pasaje, ¿cierto? Dice, pero Satanás nos estorbó. Detrás de todo eso está un enemigo poderosísimo que está tratando y va a hacer todo lo posible por impedir que esa comunión se dé. Algo que para nosotros es como tan sencillo. Sí, vamos a la iglesia y ahí nos encontramos con nuestros hermanos y nos saludamos con ellos y nos abrazamos y nos entristece que algunos a veces nos saluden bien y otras veces no tan bien, ¿cierto? Porque esa es la comunión fraternal cristiana. Y ojalá que entendamos la importancia que esa comunión tiene en cuanto al cuidado de la iglesia se refiere. Y les decía que tan oportuno porque lo que está pasando en el Medio Oriente es crítico en cuanto al cumplimiento de las profecías. Y la venida del Señor Jesucristo es tan inminente y tan cercana como nunca antes. Bueno, cada día que pasa es como nunca antes. Pero es que ahora las manifestaciones explícitas que se están dando son muy claras. Yo le contaba a Iván que la semana pasada en mi devocional, bueno, Dios me hablaba acerca de eso. Y bueno, yo tuve como un sobresalto fuerte. O sea, es como si hubiera visto que el Señor ya viene. Obviamente no es así. Pero en su palabra, Dios me llamó la atención de una manera tan impresionante acerca de eso. El Señor ya viene, está muy cerca. Cómo las firmas de esos tratados de paz coinciden perfectamente con la palabra de Dios. Ya comenzaron esos dolores de los que habla la Biblia.
principio de dolores. Todavía no son esos dolores de parto fuertes, pero ya empezó la tierra a latir fuertemente porque el Señor ya viene. No seamos ignorantes, dice Dios en su palabra, de estas cosas. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros, porque sí, el Señor ya viene y entonces ¿qué hacemos? Pues tenemos que saber qué hacer. Y es que para el Señor es tan importante la comunión. Él anhela que nosotros vivamos unidos, no solo aquí, bueno, en el cielo nos va a tener a su alrededor en una adoración constante, en una alabanza constante y en un gozo constante entre nosotros cuando estemos ahí en su presencia. Pero ahora es clave para que el mundo vea la necesidad que tiene de Cristo. Salmos 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este es un salmo que cantaban los judíos cuando iban a celebrar las fiestas al templo. Cada año tenían que ir 3 veces a celebrar las fiestas y ellos iban en ese viaje y cantaban este salmo, ¿cierto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, preparándose para una eternidad en esa armonía y en ese habitar juntos. Y Dios quiere que nosotros consideremos eso y entendamos la importancia de esa comunión. Y quienes hemos nacido de nuevo por la obra del Señor, pues debemos manifestar la unidad espiritual que tenemos. Esa comunión es común unión. Hay algo que nos une en común y es el amor de Cristo. Y eso tiene que notarse y el mundo tiene que verlo en nosotros, si queremos manifestar al Señor. Esto no es para que tengamos familias más lindas y nos cojamos de las manos y cantemos himnos no, bueno, también, pero el propósito es finalmente que el mundo vea a Jesucristo en nosotros. Esa unidad entre nosotros y esa unidad con Él, una comunión profunda. Y es importante, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. Importante. Hoy en día esto cobra más importancia. No sé si se acuerdan de este pasaje, Hebreos 10:25. ¿Se acuerdan? Es del discipulado. ¿Se acuerdan Hebreos 10:25? Los que pasaron por 3 elecciones. Si no se acuerdan, búsquenlo en sus Biblias y se van a acordar. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más cuanto veis, no cuando veis, cuánto veis, es que el día del Señor se acerca. Ya las señales son muchas, ya el tiempo es corto. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, la venida del Señor Jesucristo. Y aquí habla de congregarnos, no solamente estar aquí juntos para cantar y saludarnos unos a otros, lo cual es bueno, pero dice exhortándonos. Y no nos podemos exhortar desde nuestras casas, bueno, de alguna manera ahí a través de WhatsApp o de una llamada. Pero esta exhortación se refiere a una comunión presencial, digámoslo de esa manera. Una comunión que podamos vivir, que nos podamos abrazar, que nos podamos tener cerca unos de otros para exhortarnos. Más y más, oye, mira, la venida del Señor está cerca. Prepárate, alístate, obedece lo que Dios te dice, cómo nos quiere encontrar el Señor cuando venga. Porque obviamente somos salvos, sí, y vamos ya a su presencia, no hay pierde en cuanto a la salvación. Pero ¿cómo nos quiere encontrar el Señor? Obedeciendo su palabra, haciendo conforme a su voluntad, para que el mundo vea que el Señor Jesucristo, que Dios envió al Señor Jesucristo para salvación. Lo vea en nosotros. Y bueno, si crees que la venida del Señor Jesucristo está cerca, pues piensa en esto. Piensa en estas palabras. Pablo dice: me da tristeza no estar cerca de ustedes, lo lamento, me preocupa.
Me preocupa su fe, me preocupa cómo están viviendo, me preocupa lo que están sintiendo, me preocupa los problemas que tienen. Y bueno, piensen, en ese tiempo no había WhatsApp, ni mail, ni teléfono, ni telégrafo, ni nada. No sé si de pronto alguna paloma mensajera en la que se pudiera mandar una carta. No había nada. Y Pablo dice, yo aquí lejos, separado de ustedes, tengo que saber cómo van, tengo que saber cómo están. El cuidado que un pastor quiere tener de sus ovejas. Y yo de vez en cuando llamo a los creyentes, a veces, no todos, ¿cierto? Pero es el propósito de Dios, es lo que Dios nos ha encomendado. Y llamamos a los creyentes, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? ¿En qué podemos ayudarte? Porque se requiere para el cuidado de las ovejas, un cuidado celoso. Porque si recibieron la imagen, vieron un lobo ahí, ¿no? El lobo haciéndose el loco y las ovejitas allí mirando. Porque Satanás amenaza de cerca al rebaño y lo rodea constantemente y busca esa ovejita que es un poco rebelde, que cree que se puede defender solita y que ya lo que tiene le sirve para defenderse de los ataques del lobo. No, 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 no. Si eres creyente, si eres hijo de Dios y naciste de nuevo, eres una oveja como yo. Yo también soy una oveja que requiere ese cuidado de Dios, y gracias a Dios por la iglesia que tenemos, nuestros pastores nos cuidan también. El cuidado de las ovejas. Y Pablo sabe bien eso, Pablo conoce muy bien las amenazas, y es que de hecho lo dice, pero Satanás nos estorbó. Él sabe quién es el que quiere impedir esa comunión, ese cuidado. Segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, si ven, está hablando de una comunión, consolaos, está hablando de una comunión, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pablo diciéndole a los corintios, oigan, es importante que mantengan esa comunión, que entre ustedes se animen, se perfeccionen, se consuelen. Y eso no se puede dar sino a través de esa comunión íntima, de ese cuidado a través del cual los creyentes están seguros. Porque si una oveja se separa, imagínense, qué presa tan fácil para un lobo. Y por eso ustedes ven las ovejas, bueno, las vemos en las películas, me imagino, ¿cierto? Porque por aquí no hay muchos rebaños, todas pegaditas, bien pegaditas, pero se empujan unas a otras. Y así tienen que estar las ovejas, cerquita unas de otras, pegaditas unas de las otras. Si una oveja se separa, está en un peligro tremendo. Y hay ovejas que se separan y se van y se alejan y dicen, no, ya con lo que tengo es suficiente, muchas gracias. Y están en un peligro tremendo. El lobo está alrededor buscando a quien devorar. Como dice Primera de Pedro 5:8, justamente, ¿cierto? Primera de Pedro 5:8, busquémoslo. Tal vez algunos no lo han leído, no lo han visto con sus propios ojos. Mírenlo. Primera de Pedro 5:8, ahí en la Biblia. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está como ese adversario que no perdona, está alrededor buscando a quien devorar. Y él va a devorar a la primera ovejita que se aparte, a la primera ovejita que esté medio cojita, que esté un poco débil, que esté un poquito abandonada, que se haya apartado un poquito porque tiene problemas, que haya dicho, no, yo tengo unos problemas, espéreme y después vuelvo. Esa ovejita es una presa fácil para Satanás. Y le va a complicar la vida, no le va a quitar la salvación, pero le va a complicar la vida de una manera increíble. Le va a complicar la vida.
se la va a complicar mucho. Y Pablo por eso dice, separados de vosotros por un poco de tiempo. No quisiéramos estar así. Si nosotros cuando nos fuimos a la conferencia misionera y nos demoramos de una semana, semana y media, ya vuelve uno todo como si no hubiera visto por meses a los creyentes. Y tan bonito que es volverlos a ver y volverlos a abrazar. Me imagino Pablo, cómo estaría sufriendo, padeciendo, triste, preocupado por sus ovejas, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y esa palabra separados, bueno, por aquí creo que la puse en la pantalla. Separados de vosotros, aporfanizó, bueno, eso no es lo importante, pero miren lo que significa, arrancados, ¿cierto? Es quitados a la fuerza, huérfanos, huérfanos, ustedes saben lo que es un huérfano, es una condición triste y difícil, sin padres, eso es lo que significa esa palabra, afligidos, pero también miren la última expresión que al principio no me pareció importante, y ahorita vamos a ver la importancia que tiene, bloquear un camino, eso significa esa palabra. Separados de vosotros por un poco de tiempo. Y en la Reina Valera 1909 les puse ahí, esa palabra significa privados de vosotros, es decir, nos obligaron a separarnos, pero además a bloquear un camino, no pierdan ese significado. Y es una circunstancia apremiante, ¿cierto? Que genera en los seres queridos pues cierta angustia, cierta tensión, cierta tristeza, un deseo auténtico de volver a ver a esas personas. En diciembre y en las fiestas nos reunimos con los familiares y la pasamos tan rico, pero tan feo y tan amargo ese último día, ¿cierto? Esa despedida es triste. A mí me causa mucha tristeza cualquier despedida. Como dicen, sufre despidiendo un domicilio, es lo que dicen, algo así. Yo soy así. Bueno, los domiciliarios no tanto, pero cuando me visitan en mi casa y se van, siento uno esa tristeza, sobre todo esos seres tan queridos que lo visitan a uno y uno tan buen tiempo que pasa. Y ahora Pablo dice, separados de nosotros, arrancados, privados de vosotros, dice Pablo. Yo anhelo ir a verlos, pero no puedo, porque Satanás me ha estorbado todas las veces que lo he intentado, dice Pablo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y un creyente, un creyente alejado de la familia, ¿no? Es lo que pasa. Nosotros en el discipulado aprendemos que pasamos de la familia del diablo a la familia de Dios. Y cuando nos separamos, pues sufrimos. Sufrimos tristeza y angustia y de todo, ¿cierto? Pero yo estoy convencido que Satanás está muy interesado en separarnos, en apartarnos, en privarnos unos de otros. Y muchas veces lo consigue por decisiones equivocadas de nosotros. Pero me llama la atención esa definición, ¿no? Bloquear un camino, bloquear la obra del Señor, y es en lo que es experto Satanás, en bloquear los propósitos de Dios, la obra de Dios, en tratar de impedir que su obra siga adelante, en tratar de impedir que muchos escuchen el evangelio, como lo vimos unos versículos atrás. Que los judíos literalmente se oponían a que los creyentes predicaran el evangelio para que otros se salvaran. Yo pienso en eso y digo, es terrible. Imagínense si un político, no, bueno, yo poco hablamos de política, pero si un personaje se atraviesa y como lo vimos en la pandemia, por ejemplo, partidas grandes de dinero para mercados, para personas vulnerables, se robaban la plata. Y uno dice, ¿cómo es posible que puedan hacer algo así? Pero mucho peor que eso es gente que esté impidiendo que se predique el evangelio. Obviamente estamos hablando de algo completamente diferente, pero porque se trata de la eternidad de las almas. Pero fíjense, a través de una cosa tan sencilla, bloqueando los planes de Dios con la familia. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Ahora en la conferencia misionera
los predicadores hablaron mucho de la familia. Dios nos habló mucho de la familia. Bueno, es que finalmente era el tema, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero miren tan importante y tan sencillo lo que usa Satanás para afectar las familias, para dividirlas, para hallar la manera de bloquear la obra de Dios en las familias. Porque en la familia es donde arranca el trabajo. Hoy cantamos de la casa a las naciones, sí. Fíjense. De tu familia a las naciones, de mi familia a las naciones, a la calle a predicar el evangelio. Y si eso no nos llama la atención y no nos despierta, estamos muy dormidos. Y va a venir el Señor y casi que no nos vamos a dar cuenta. Si no es porque el arrebatamiento es automático para nosotros, no nos daríamos cuenta. Y quizás muchos estén en el cielo y ni sepan dónde están, digo yo, ¿no? Porque no sabemos, porque no estamos enterados, porque ignoramos lo que pasa a nuestro alrededor. Ignoramos la obra de Satanás. Miren lo que dice Romanos 1:13, para que lo busquemos ahí en las Biblias. Romanos 1:13. Ahí les dejo la cita en la pantalla, Romanos 1:13. Miren lo que dice Pablo, pero no quiero, hermanos, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Quién estorba? Satanás. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y básicamente lo que está diciendo Pablo es que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Como lo dice más adelantico, mire, aquí está el pasaje, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Apartarse un poco, alejarse un poco, creer que podemos seguir solos porque somos unas ovejas superpoderosas, es ignorar la palabra de Dios. Es ignorar las maquinaciones de Satanás. Y Pablo dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira que te puede afectar mucho el apartarte del rebaño. Y el rebaño que Dios puso aquí es la iglesia local, son los rebaños del Señor Jesucristo. Son los rebaños del Señor Jesucristo. La obra del Señor tiene un enemigo muy poderoso, que es Satanás. Y si nosotros dudamos de la existencia de Satanás, estamos dudando de la palabra de Dios, obviamente. Porque la palabra de Dios habla mucho de Satanás. Y es real. Yo no sé si a ti te ha tocado algún ataque de Satanás en algún momento. Con seguridad sí, y quizás no lo hemos visto. Porque Él es el que está detrás de toda esa vida del creyente, tratando de hacer tropezar, de hacer caer y de impedir que la iglesia crezca, de impedir que los creyentes crezcan, de impedir que los creyentes se comprometan. Y ahorita mientras Diego estaba orando, yo pensaba en esa petición que tenemos ahí. Señor, levanta entre nosotros obreros. Y Satanás está aquí alrededor buscando a quien devorar, tratando de impedir que se levanten esos obreros. Y tal vez te está hablando al oído y te está convenciendo de muchas cosas. Tranquilo, ya eres salvo y tienes una bonita familia, no te preocupes. Sigue adelante en tus cosas. Y Satanás te está hablando al oído, te está alejando y te está apartando del rebaño y de los propósitos de Dios. Y lo peor de todo es que tu familia también va a pagar parte de esas consecuencias. ¿No te has dado cuenta? Y creemos que es natural y que es normal para la vida de los creyentes que pasemos por tantas dificultades y por tantas cosas. Sí, es que Dios me está probando. Estás viviendo las consecuencias de las malas decisiones y de las cosas equivocadas. Dios no te está probando, porque ni siquiera tienes la fe suficiente para creer que Satanás
está alrededor tuyo para hacerte tropezar. Y Pablo dice, tenemos que cuidar a la iglesia. Yo quiero estar cerca de la iglesia para cuidar a esas ovejas. Yo quiero tenerlos cerca, quiero saber cómo van cada creyente. Y así es el trabajo de un pastor. Cuidar el rebaño, porque la iglesia necesita un cuidado celoso, cercano. Y Pablo dice, por un poco de tiempo, ¿cierto? Bueno, esa frase quizás tal vez tenga una doble connotación. Y Pablo dice, bueno, estamos separados de ustedes por un poco de tiempo, porque Pablo sabe que si viene el Señor, se va a encontrar con ellos en el cielo. Pero si no, Pablo tiene la esperanza de volver a ver a los tesalonicenses. Y es su anhelo y es su esfuerzo. Y si no puede ir él, va a mandar a otro para que cuide el rebaño, para que cuide la iglesia. Y Pablo dice, de vista, pero no de corazón. Su corazón estaba profundamente cerca al corazón de los tesalonicenses. Pensaba mucho en ellos, estaban en su mente, y eso se puede ver en todas las cartas de Pablo. En todas las cartas, en Filipenses, en Efesios, en Gálatas, vemos cómo Pablo se preocupa por los creyentes y ora por ellos. Porque él tiene esa preocupación por todas las iglesias. Miremos Filipenses 1, 3 al 5. De vista, pero no de corazón, ¿cierto? Alejados de vista, pero no de corazón. De corazón estamos con ustedes. Filipenses 1, 3 al 5. Dice la palabra de Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, si ven, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y bueno, si ustedes quieren saber, bueno, yo cada día casi que vengo a trabajar a la iglesia, y señalo ahí porque ahí es donde ubico mi mesa, ahí oro por ustedes. Y empiezo desde la ventana hacia acá. Porque sé dónde se sienta cada uno. Si pienso en Alex, por allá está ubicado. Si pienso en William, es por aquí. Si pienso en Omar y Nali, por ejemplo, yo sé que se ubican ahí siempre, ¿cierto? Todos ubican sus puestos y yo voy de atrás para adelante orando por cada uno. No todos los días, pero es el cuidado. Bueno, Diego hoy está sentado donde no es, ¿cierto? Diego se siente allí. Con razón que esta semana no oré por Diego, está sentando donde no es. Por allí también está Juan Pablo, Dorani, Jeffrey cuando está de este lado, Johnny, ¿cierto? Por aquí están Olguita, William, Miguel Ángel siempre está en ese mismo asiento. Yo creo que Laurita cambiaste de puesto, ¿cierto? Tu puesto es por acá. Y Aliria también. Todo, es cierto, cambian de puesto. Yo sé dónde se sienta cada uno y lo recuerdo ahí porque es importante. De vista, pero no de corazón. Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
es el cuidado de las ovejas. Y Pablo oraba por todos, por los corintios, por los efesios, por los gálatas, por todos, lo vemos en sus cartas. Pero no porque él sea un hombre enamoradizo y muy sentimental, hongo como yo, no, es porque él conoce la responsabilidad que tiene del cuidado de las ovejas delante de Dios. Y conoce sobre todo al enemigo, que es Satanás. Y sabe que no hay otra forma de vencerlo sino estando en esa comunión con el Señor. Y por eso Pablo dice siempre en cada una de sus cartas, una y otra vez: oro por ustedes, para que crezcan, para que el Señor los fortalezca, para que no se debiliten en fe. Pero también ese cuidado cercano y de esas ovejas se hace a través de una actitud decidida. Dice: tanto más procuramos, ¿cierto? Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, dice Pablo. Y estas son palabras de consuelo, porque como les digo, los contradictores estaban convenciendo a los tesalonicenses: no, ese tal Pablo y esos otros misioneros los abandonaron, se olvidaron de ustedes. Pónganse otra vez más bien a trabajar y a producir, en vez de estar pensando en tonterías. Y es lo que escucha el creyente hoy en día también del mundo. No se deje convencer, eso hágale, siga adelante, que ahí va bien. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y esa palabra procuramos pues es solícito, diligente. Y la palabra deseo o deseamos es pasión, es que de verdad lo queremos. Es que de verdad lo anhelamos, de verdad lo necesitamos, estar así de cerca unos de otros en esa comunión. Y Pablo realmente desea estar cerca de ellos porque conoce los peligros. Conoce los peligros que corren las ovejas cuando no están cerquita unas de otras. Tanto lo conoce Pablo que miren lo que dice en Hechos 20:29. Búsquenlo, por favor, busquémoslo. Qué palabras tan duras las que dice Pablo ahí, pero es preferible hablar con la verdad y no engañar, ¿cierto? Hechos 20:29, sobre todo tratándose de algo tan crítico como esto. Miren tan duro y tan fuerte este pasaje. Dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjense, está hablando de lobos que entran en la iglesia, que no perdonarán al rebaño. Por eso es que toca cuidar el rebaño. Y Pablo lo dice con esa, tal vez con un poco de angustia y de tristeza, ¿cierto? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos que no dudarán en hacer daño, que no dudarán en ocasionar muchos perjuicios y dejar el mayor daño posible en las familias, en los jóvenes, en las parejas, en todos los niveles de la familia. Y obviamente en la iglesia, claro. No perdonarán al rebaño. Y en el 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y a quiénes va a arrastrar? A los más debiluchos. Y como digo, siendo creyentes, no es que nos lleve al infierno esto, pero va a perjudicar muchísimo a tu familia y el avance del reino de Dios. Mucho lo va a perjudicar, porque es el primer propósito de Satanás: impedir que la obra del Señor se lleve a cabo. Y eso es lo que muchos van a decir cuando, después del arrebatamiento: no es que me ha tenido pensando tanto en este último tiempo, en estos últimos días, lo que está pasando en Medio Oriente.
que el anticristo va a convencer a la gente que quede de que era necesario sacar de esta tierra a todos esos tontos. Eh, todos esos tontos que nos impedían de verdad ser lo que éramos, que es lo que hace la iglesia en el mundo y en la sociedad, es impedir que el mal se desate en toda su magnitud. Entendamos eso. La iglesia produce un efecto tan grande en la sociedad que impide que el mal se desborde como se va a desbordar en la tribulación. Piensen en eso. Donde no haya una iglesia que afecte una sociedad desde el punto de vista positivo, ¿cierto? De la moral, de las buenas costumbres. Imagínense lo que va a hacer la sociedad después. Y entonces el anticristo les va a decir, tranquilos, que era necesario que esos tontos se fueran para que podamos vivir como queremos vivir, como merecemos vivir, en absoluta libertad. Y la gente va a decir, sí. Y todavía no entendemos la responsabilidad tan grande que tenemos como iglesia. Es que el Espíritu Santo de Dios tampoco estará en la tierra porque se va con nosotros. Ya no va a haber la gracia tampoco en la tierra. Y por eso Pablo dice, uy, qué peligro tan grande. Procurar y deseo, solícito, diligente, ese deseo verdadero de Pablo para estar con los creyentes, para cuidarlos. No que Pablo sea el poderoso y que pueda vencer a Satanás, pero él sí quería estar cerca de los creyentes y de la iglesia para cuidar su fe, para fortalecerlos, para consolarlos, para edificarlos. Por eso es tan importante el discipulado en la iglesia. Para crecer, para conocer al Señor, para conocer en dónde es que adquirimos esa fortaleza que necesitamos para enfrentar el mal. Y lo mismo ocurría con los colosenses, ¿no? Una realidad que Pablo vivía constantemente en su trabajo como misionero. Siempre, ese trabajo, esa, es una constante. También con los creyentes de Éfeso. Y bueno, de alguna manera también ese amor que Pablo muestra, miren, uno de los pasajes más lindos y más difíciles de leer, ¿no? Hechos 20, 36 al 38. Viendo esa ternura de Pablo por sus hermanos, ¿no? Digo difícil de leer porque es triste, es una de los pasajes más conmovedores en cuanto a una despedida, ¿no? Hechos 20, 36 al 38. Y es Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso ahí en la playa, ¿no? Él ya se va a ir en un barco y cómo se despide, ¿cierto? 20, 36 al 38 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Tristes palabras. Porque Pablo sabe lo que va a pasar después. Después de mi partida se levantarán lobos rapaces, dice Pablo. Y en realidad yo creo que estas palabras son bueno, ahorita más adelante, ya vamos a ver otro pasaje. El fundamento de lo que Pablo está diciendo es que no está diciendo que se siente triste porque no los volvió a ver, y cierto, no, él sabe de lo que está hablando y de lo que quiere advertirnos a nosotros hoy también. En Éxodo 32, 4 al 6, miremoslo, Éxodo 32,
Yo quiero que lo miremos ahí con nuestros propios ojos. Éxodo 32, porque finalmente el temor de Pablo y de cualquier pastor y de cualquier líder y de finalmente lo que puede pasar con los creyentes, ¿no? Miren en Éxodo 32, 4 al 6 dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Ya vamos a entender un poquito lo que está pasando ahí. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Saben la historia ahí, no? Moisés lo llamó Dios al monte para hablarle, ¿cierto? Para darle la ley. Y Aarón se quedó cuidando al pueblo de Israel. Y como se demoró, miren lo que pasó. El mismo Aarón, el pueblo lo presionó para que le hicieran un Dios, y el mismo Aarón dijo, bueno, muestren todo el oro que tienen, y de esa fundición hizo un becerro. Miren cómo se desvió el pueblo. Solo porque Moisés los dejó unos días. Y es que el rebaño no se puede dejar, no se puede abandonar. En un instante se puede desviar y termina adorando a otros dioses. ¿Y cómo será de abominable lo que pensaba que el mismo becerro lo estaban ofreciendo en una ceremonia para Jehová, dice el mismo Aarón? ¿Cómo nos podemos desviar nosotros en un instante? De tener los pies puestos en la palabra de Dios y terminar adorando a otros dioses. Y nos desviamos y nos alejamos y terminamos haciendo lo que el mundo nos dice que debemos hacer. De una manera muy sutil. Terminamos lejos, pero lejos de la doctrina, de la palabra de Dios, del cuidado del Señor mismo. En un instante. Y con seguridad Pablo, digo yo, ¿no? Tenía en su mente estos pasajes. Yo quiero estar cerca de ustedes porque sé lo que puede pasar. Y es igual, ¿no? Dios tuvo cuidado siempre de su pueblo y le advirtió una y otra vez, por favor no se mezclen con esos pueblos porque van a terminar adorando a otros dioses. Y van a terminar sufriendo y padeciendo. Haciendo lo que no corresponde, lo que no se debe, lo que no le agrada a Dios. Para que no se contaminara el pueblo. Y yo les digo con toda honestidad, si nos alejamos del Señor, si nos alejamos de su palabra, si no permanecemos en ella constantemente, podemos terminar lejos. Y podemos terminar cerrando la Biblia y alejándonos de ella. Y pensando que con lo que tenemos es suficiente y que no necesitamos más. Y el peligro es grande. Si yo me descuido, termino lejos. Si yo me descuido, termino cayendo en pecado y más y más y más pecado. El único cuidado y la única protección que tenemos es Cristo. Es estar en su palabra. Es tener esa comunión firme, fuerte, es no dejarnos caer. Y en la iglesia nos animamos y nos exhortamos a eso. Lo necesitamos. El creyente no lo hizo Dios para que estuviera aislado y solo. El creyente necesita a sus hermanos, necesita a su iglesia. Jueces 23:7, otro pasaje ahí dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y conectando esto con la conferencia misionera otra vez, tiene que ver con nosotros, con
con tu familia. ¿Qué decisiones vas a tomar? Y la conferencia misionera fue supremamente clara. Un tema que quizás habríamos pensado que estaba ya en el olvido en cierta forma. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mucho más entendiendo que el Señor está muy cerca de venir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué decisión vamos a tomar? No se puede jugar con fuego pensando que no nos vamos a quemar. Y dicen que el que anda entre la miel algo se le pega, y eso es verdad. Yo no soy tan bueno para comer con la mano, ni con guantes, yo siempre como con cubiertos. Y de todas maneras a veces resulta untado en los dedos. Y eso que me cuido mucho de eso, no, es un fastidio que yo tengo. Sí. Yo no puedo comer pollo con la mano ni nada, nada, lo que ustedes se imaginen con la mano. Pero siempre resulta untado. Y esto es simplemente una ilustración para que comprendamos que por más que pensemos que estamos seguros y firmes y que podamos jugar un poquito con candela sin quemarnos y que podamos acercarnos a ese pecado que necesitamos dejar, siempre nos vamos a untar de eso. Siempre algo se nos va a quemar. Siempre estaremos oliendo un poquitico a chamuscado. Pero fíjense que el fondo de estas cosas es la comunión que tenemos entre nosotros y con el Señor Jesucristo. Y yo pensaba en esto, ya vamos a terminar. Aún nosotros hablamos con personas todos los días, no que vivan con nosotros, de pronto personas conocidas, vecinos, y hablamos con ellos acerca de muchas cosas, del perro, del gato, del agua, de la luz en Villavicencio, que son temas recurrentes. Y sabemos que ahí al lado hay una paila de fuego ardiendo. Y sabemos que ellos están al borde de caer en esa paila y no hacemos nada. Y si viene el Señor y nos arrebata, ellos van a caer a esa paila. Y no hacemos nada. Esa comunión, ese estar cerca unos de otros puede ser la decisión que tienes que tomar hoy. De congregarte de verdad responsablemente delante de Dios. De dejar de sacar excusas para venir a la iglesia y ser desafiado y ser exhortado y también animado y consolado, claro, por la palabra de Dios. Puede ser la decisión que tengas que tomar hoy. Voy a dejar de sacar tantas excusas porque es que siempre hay excusas, ¿no? Siempre. Y muy válidas, ¿no? Todas. No, es que no, ya iba a salir para allá, pero es que no, mañana no puedo porque siempre una excusa. Y le seguimos ampliando la brecha que tenemos en nuestra casa para que Satanás entre. Y le tenemos acomodada una sala para que se quede y se instale ahí. Y después pensamos, ¿por qué será que estamos así? ¿Por qué será que vivimos así? Llevamos 20 años viviendo en estas circunstancias y no cambia. Claro, es que no hemos tomado las decisiones que tenemos que cambiar. ¿Por qué mi matrimonio no se fortalece? ¿Por qué mi familia no se une de verdad? ¿Por qué el pecado en el que he estado durante 15 años no lo he dejado? Por eso. Cosas tan sutiles como las que nos está diciendo Pablo. Es que realmente Pablo dice, yo quería estar con ustedes, cerca de ustedes, los pienso, los amo, pero no puedo estar con ustedes. Y nosotros, no, pues, chévere, sacando disculpas, excusas y dándonos razones para seguir viviendo como vamos.
Como vamos, vamos bien, bien mal. Y Pablo obviamente dice estas palabras, penúltimo pasaje. Aquí en la pantalla, 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Pablo, en el contexto de este pasaje, él cuenta todos los sufrimientos que ha padecido, ¿no? Ha estado al borde de la muerte, han naufragado los barcos, lo han azotado, lo han amenazado de muerte, lo han apedreado, pero dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, por todos los creyentes, por las almas que el Señor salvó, por las ovejas que no se dejan cuidar, que no quieren el cuidado de Dios. Porque no es ni siquiera el cuidado nuestro, es el cuidado de Dios. Y Éxodo 34:14, ya para terminar, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Si lo quieren buscar, Éxodo 34:14, miren. Una iglesia necesita el cuidado celoso de Dios, celoso, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Fíjense, uno de los nombres de Dios es celoso. Y le podemos orar a Dios así: Señor celoso, Dios celoso, me cuidas con celo, me amas con celo, me amas profundamente, me quieres proteger porque eres celoso. Dice, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Qué palabras tan impresionantes esas de Éxodo 34:14. Dios es un Dios celoso y así nos quiere cuidar. ¿Qué decisión tenemos que tomar hoy? Quizás simplemente sea considerar que los tiempos están calientes, diría yo, que como familia vamos a analizar nuestras circunstancias, nuestra posición, para impedir que Satanás se siga metiendo y siga dividiendo y nos siga teniendo convencidos de que vamos bien, tenemos una familia linda y eso es lo importante. No, no es lo importante. No es lo importante. Y seguro que si no le sirves a Dios con tu familia no es linda. Así de sencillo. Yo tengo una familia bastante pequeña. Bueno, hablando de mi esposa y de mi hija, somos 3. Hay familias más pequeñas, esposo y esposa. Y hay otras más grandecitas, esposo, esposa y 2 o 3 hijos. ¿A quién sirves? ¿A quién le sirve tu familia? Si no es a Dios, si no es a los propósitos de Dios, le estás sirviendo al mundo. Y el mundo le sirve a Satanás. Así de sencillo, no hay otra salida. No, yo no le sirvo a nadie. Si no le voy a servir a Dios, yo prefiero no servirle a nadie. Ya le estás sirviendo al enemigo, a Satanás, ya. Entonces pensémoslo bien y tomemos decisiones y actuemos. Este celo de Dios es la razón por la cual Él tiene cuidado de sus ovejas, porque costaron la sangre de Cristo. Esas ovejas no fueron baratas, costaron la sangre de Cristo. Y por eso es que Dios quiere cuidarlas de cerca, estrechamente, porque conoce su vulnerabilidad. Y yo me voy a tomar 2 minutos, ya terminamos, para hablarte a ti que tal vez estás ahí sentado y no has comprendido bien de lo que estamos hablando. Y tal vez no te han dicho o tal vez lo has escuchado, pero por tu pecado estás destituido de la gloria de Dios como estábamos nosotros. Yo no soy mejor que nadie, no, para nada. Y también estaba destituido de la gloria de Dios por mi pecado. Pero cuando escuché que el Señor murió en la cruz por mí,
para pagar ese precio del pecado mío y esa deuda que yo tenía con Dios, recibí al Señor como mi Salvador. Y hoy te hablo a ti, tal vez estás en esa circunstancia. Y si te preguntaran, ¿a dónde va tu alma cuando mueras? No tienes la respuesta. Pues la respuesta es, si aceptas que eres pecador, si reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, si reconoces el precio que Él pagó en la cruz por tu deuda, por tu pecado, y te arrepientes y lo recibes como tu Señor, la respuesta, voy a una eternidad en el cielo. Pero si no has arreglado el problema de tu pecado, que indiscutiblemente lo tienes, la respuesta es a una condenación eterna, alejado de Dios, en el infierno, lamentablemente. Entonces hoy puedes tomar esa decisión y decir, yo quiero cambiar esa condición. Hace 8 días estuvimos en Granada predicando la Biblia y bueno, al final yo dije una frase que fue un poco dura y dije, si no recibes al Señor te vas para el infierno. Así como tan seco, y un joven que estaba ahí le preguntó a su tía, ¿de verdad? ¿Eso es cierto? Y ella le dijo, sí, Señor. Y él dijo, yo no me quiero ir para el infierno. Y al finalizar el servicio, él fue con su familia y recibieron al Señor. No fui yo, claro, no, es Dios el que lo convenció de esa verdad. Aquí al final puedes acercarte y en 5 o 10 minuticos Diego te va a mostrar cómo recibir al Señor. Vamos a terminar en oración y no mentiras, perdón. Unas conclusiones muy rápidas, muy rápidas. La iglesia requiere un cuidado celoso porque vive en medio de un mundo peligroso. Bueno, sonó, ¿cómo se llama? En verso. Dios es un Dios celoso y por eso escoge obreros diligentes para su cuidado. No que yo sea un obrero diligente. Estamos hablando de lo que aprendimos hoy. Quiero ser un obrero diligente. Quiero ser y crecer en esa área. Las ovejas deben dejarse cuidar. ¿Por qué? Porque solas no irán a ninguna parte, porque los riesgos son grandes y el lobo es más fuerte que ellas. Debemos procurar mantenernos dentro del rebaño donde es más seguro contra los enemigos. El rebaño es más seguro. Y por último, no te alejes de tu iglesia. Es el lugar de protección que Dios nos dio a nosotros, la iglesia local. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque vimos y sentimos tu amor, Dios, a través de estas palabras que estudiamos hoy. Pero más allá, Señor, vimos las consecuencias y vimos las razones por las cuales quieres cuidar tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser nobles, a ser sencillos, a ser humildes, a tener un corazón dispuesto y un oído abierto y entendido para comprender los peligros, Dios, de los cuales tú quieres guardar a tu iglesia, Padre Santo. También te ruego yo, Dios, en este instante por los que si están aquí y no te conocen, Dios, hoy sea el día de su salvación. No permitas que se vayan sin recibir ese regalo precioso y puedan decir, a partir de hoy tengo una salvación eterna al lado de mi Dios y la condenación que estaba destinada para mí ahora fue transformada por una eternidad en el cielo. Padre Santo, ayúdanos a tomar decisiones y que estemos comprendiendo lo que pasa a nuestro alrededor y que nuestra responsabilidad como hijos tuyos, como portadores del Evangelio, crece en la medida en que el final se acerca a Dios. Dejamos en tus manos el resto del día y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí está Diego. No te vayas, puedes subir con la persona que te invitó y recibes al Señor y te llevas ese regalo por una eternidad. Y los demás nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, so good all the time.
Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good.